Hola, es un gusto saludarlos a través de nuestro video número 11 del tema diversidad cultural e interculturalidad. Y recordemos que desde que empezamos este segundo trimestre, todos los temas que hemos manejado solamente han hablado del componente social. Posteriormente integraremos el componente natural y el componente social. Veremos o analizaremos sus efectos en su interacción. Les recuerdo, antes de que empecemos, las fechas de entrega de las actividades que están marcadas en la cintilla de la parte de arriba. Entonces, comencemos. Como les decía, el tema que vamos a abordar en este video es diversidad cultural e interculturalidad, para lo que empezaremos con la actividad de rescate de conocimientos, que consiste en que observen y comparen las imágenes que se muestran y respondan las preguntas de forma mental con el objetivo de recuperar lo que saben del tema. Aquí pueden ver las imágenes o figuras, obsérvenlas, y ya que las hayan observado, contesten de forma mental las siguientes preguntas. ¿Qué representa cada fotografía? ¿Qué elementos culturales distingues en ellas? ¿Existen estos grupos de población en México y en el lugar donde vives? ¿Cómo es la convivencia con ellos? Si después de observar las figuras y contestar las preguntas empiezas a recordar algo relacionado al tema, recuerda que lo iremos retomando y reforzando conforme abordemos el tema de este video. Este tema se llama diversidad cultural de la población en el mundo. Hay que mencionar que este tema de diversidad cultural también lo van a ver en biología y en formación cívica y ética, y lo van a ver desde el punto de vista particular de esas asignaturas. En geografía también lo vamos a ver desde el aspecto de la geografía, pero empecemos con definir qué es la cultura para poder englobar la palabra cultura. La cultura se utiliza para designar al conjunto de modos de vida y costumbres, valores, símbolos, habilidades, conocimientos y grado de desarrollo artístico, científico e industrial. Con esta definición o concepto ya podemos saber específicamente a qué se refiere la palabra cultura. La cultura puede ser la cultura indígena u originaria. En el caso de México estaríamos hablando de los mayas, los otomíes, los mixtecos, los zapotecas, los lacandones y todos estos grupos que ven aquí como la cultura indígena u originaria en el caso de México. Si hablamos de la cultura extranjera, son todas esas costumbres, valores y símbolos que trajeron personas extranjeras o de fuera de nuestro territorio a nuestro territorio nacional. En el caso de México, estamos hablando pues de los españoles, de los romaníes o los gitanos o los menonitas, por mencionar algunos grupos extranjeros que han traído esa cultura extranjera al país. Y también tenemos la cultura contemporánea. La cultura contemporánea son todos esos modos de vida y costumbres, valores, símbolos o habilidades, por mencionar algo, que han ido surgiendo con el paso del tiempo o que ya estaban y fueron tomando más fuerza con el paso del tiempo gracias a la libertad de expresión. Un ejemplo de esto puede ser las tribus urbanas que ven en las figuras o en las fotografías de arriba, los darks o escatos o punks, o como la diversidad sexual e identidad de género. Eso es por mencionar algunos ejemplos de cultura contemporánea. Cuando todos esos grupos culturales cohabitan en una región, país o continente, a eso se le llama diversidad cultural, cuando somos conscientes de que donde vivimos hay muchos tipos de culturas. También se llama multiculturalidad o diversidad cultural. Desde el punto de la geografía, lo que haremos es analizar tres características de las más significativas de las culturas del mundo, que son los grupos étnicos, la religión y las lenguas, y los vamos a ir analizando con mapas que nos van a ayudar a ubicarlos tanto en el mundo como en el territorio nacional. Empezamos por los grupos étnicos, donde utilizaremos el siguiente mapa. Recuerden que cada vez que veamos un mapa, practiquen o refuercen la habilidad de identificar los elementos del mapa. Cuando decimos grupos étnicos, hablamos de los grupos
humanos que reúnen rasgos físicos y socioculturales semejantes, o también podemos hablar de los grupos originarios de cada país. En la simbología nos muestran el índice de diversidad étnica utilizando áreas de color. ¿Qué quiere decir esto? Que el color morado tiene un índice alto de diversidad étnica, que los países de color morado, como los países que están en África, tienen muchos grupos étnicos, quiere decir que su nivel de multiculturalidad o de diversidad cultural es muy amplio, hay muchos grupos culturales en esos lugares. Los de color rosa fuerte, como casi toda América, quiere decir que su nivel de diversidad cultural es medio. No hay ni muchos grupos étnicos ni una sola cultura que domine a esos países o regiones. Y en el caso del rosa claro quiere decir que su índice de diversidad étnica es muy bajo, como por ejemplo Europa, la parte más al sur de América y Australia, que quiere decir que en esos lugares la diversidad cultural o la multiculturalidad es muy pequeña. En esos lugares hay una cultura dominante que desplaza a esos pequeños grupos de otras culturas. A eso hace referencia este mapa, al grado de multiculturalidad en cuestión de grupos étnicos del mundo. Esto sería en el mundo. Ahora, en el territorio nacional, usaremos este mapa. Este mapa de México nos muestra la distribución geográfica de los grupos étnicos o originarios del territorio nacional, utilizando áreas de color y van numerados en orden alfabético. Y aquí viene la leyenda, tenemos el número 1 que son los coras y el número 22 que son los soques, acuérdense, van en un orden alfabético. Y pueden ustedes observar que los grupos étnicos del territorio nacional están distribuidos en todo el país, desde el norte hasta el sur, pero podemos ver que del centro al sur es donde más grupos originarios o étnicos hay en el país. En San Luis Potosí podemos ver que los más cercanos a nuestro estado son el número 3, el 11 y el 12. El 3 son los huaxtecos, el 11 son los nahuas y el 12 son los otomís, que son los grupos étnicos más cercanos a nuestro estado. Y eso sería hablando de grupos étnicos a nivel mundial y a nivel nacional o del país. Ahora hablemos de los idiomas o las lenguas que se hablan en todo el mundo. Utilizaremos este mapa que usa áreas de color para marcarnos las lenguas que se hablan en todo el mundo y que también tenemos los siguientes datos. Por ejemplo, viene esta gráfica que nos muestra las lenguas más habladas en el mundo. La lengua que más se habla en el mundo es el chino, obsérvenlo, con una cantidad de 1.280 millones de habitantes que hablan chino. Mientras que en segundo lugar tenemos el español y en tercer lugar el inglés. ¿Por qué el chino es el más hablado? Porque, como lo vimos en los temas anteriores de crecimiento, composición y distribución de la población, el país con más habitantes del mundo es China, y por ser el más habitado y el que tiene más personas, pues por lógica es la lengua que más se habla. También tenemos esta gráfica que nos muestra los países con más de una sola lengua que se habla en su territorio. Aparte de su lengua originaria, hay muchas otras lenguas que se hablan en ese país o zona. Tenemos que Papúa Nueva Guinea es el país que tiene muchas lenguas interactuando en esa zona, como en primer lugar. Tenemos en segundo lugar Indonesia y en séptimo lugar tenemos a México, que quiere decir que aparte de hablar español latinoamericano, hay muchas otras lenguas étnicas u originarias que se hablan en el territorio nacional. Observemos el mapa. El idioma inglés solamente se habla en lo que es en la parte norte de América, Australia y Gran Bretaña. Ojo, no confundan el color de la lengua inglés con el color de las lenguas eslavas. Las lenguas eslavas son las que se hablan en África, en algunas partes de Europa. El español se habla en gran parte del continente americano, excepto la parte norte, Brasil y las Guyanas. Y el español se habla también en España. En Brasil hablan portugués, que también se habla en Portugal, en Europa y en algunos países africanos.
Pueden ustedes observar cómo el ruso solamente se habla en Rusia, es una lengua totalmente propia de su zona. Pueden ver el chino, que a pesar de que también es propio nada más de la zona o del país de China, sigue siendo la más hablada en el mundo. Y eso es por mencionar y ubicar algunas de las lenguas que se hablan en todo el mundo. Si hablamos del territorio nacional, hacemos un acercamiento a nuestro país y aquí pueden ver el mapa de principales grupos etnolingüísticos de México. Usa áreas de color para mostrarnos o marcarnos la ubicación de esas lenguas que, si observan, son las lenguas de los grupos étnicos que veíamos en el mapa anterior. Y también tenemos aquí dos tablas que nos muestran la cantidad de personas que hablan esas lenguas originarias. Por ejemplo, la lengua originaria más hablada en el país es el náhuatl, con un total de 1.700.000 personas. En la que sigue en esta tabla pueden ver por estado de la República Mexicana qué idiomas originarios se hablan en cada estado. Por ejemplo, en San Luis Potosí, las lenguas indígenas u originarias que se hablan es el huasteco, el náhuatl y el pame. Observemos el mapa para ver la ubicación de esas lenguas en el territorio nacional. Pueden ver que como los grupos étnicos están distribuidos del norte al sur del país, pueden ver dónde están más concentrados. Los números que se ven ahí son estas lenguas de aquí, las lenguas con menos de 5.000 habitantes, que son las lenguas que menos se hablan en el territorio nacional, que podemos decir que están en peligro de desaparecer por la cantidad de personas que las hablan. En San Luis Potosí podemos ver que es la número 5, el pame, que es una lengua que hablan muy pocas personas, el morado fuerte, que es el huasteco, y el rojo, que es el náhuatl. Son las lenguas originarias que en San Luis Potosí se hablan aparte del español latinoamericano. Eso sería en cuanto a los idiomas del mundo y el territorio nacional. Pasemos a hablar de religión. En este mapa, que también es por áreas de colores, que nos muestra las religiones y sus vertientes también, y como otras religiones. Y podemos ver que en la tabla que tiene el mapa nos dice cuál es la religión que más se practica en el mundo, que es el cristianismo con 31.4% y en segundo lugar el islam con 23.2%. Observemos la ubicación de estas religiones en el mundo. Pueden ver que en América tenemos evangélicos, católicos y animistas. En África hay sunitas y animistas. En Europa tenemos católicos, evangélicos, ortodoxos y anglicanos, todas las vertientes del cristianismo. En Asia pues tenemos ortodoxos, tenemos confucionistas en China, tenemos hinduistas en India, tenemos Mahayana, que es una vertiente budista, tenemos la Theravada, que también es una vertiente budista, y en Australia pueden ver que hay animistas y evangélicos. Eso es por mencionar la distribución de las religiones en el mundo. Pueden ver que en México la que predomina es la religión católica, que es una vertiente del cristianismo. Ahora hablemos de los cambios en las expresiones culturales. A lo largo de la historia del ser humano en la Tierra, los cambios en las culturas siempre se han dado. Siempre la cultura que predomina tiende a expandirse hacia las culturas minoritarias, ya sea por la fuerza dominándolos o simplemente por la interacción de la convivencia. Cuando este fenómeno sucede y la cultura predominante o la que más se practica empieza a desplazar a la que menos se practica, surge un fenómeno llamado homogenización cultural. Y este desplazamiento cultural que hace más fuerte sobre la cultura minoritaria es un tema que trae consecuencias positivas como negativas. Es de debate este tema, porque muchos dicen que lo positivo de la homogenización cultural o de que se iguale la cultura en los países es que los conflictos
entre la población van a desaparecer porque todos vamos a practicar la misma cultura. Pero desde el punto de vista negativo se dice que esta forma de pensar de que se van a eliminar los conflictos territoriales porque todos practican la misma cultura es algo bastante simple, que no es así de fácil y sencillo, y que la homogenización cultural o esa igualación de culturas, donde todos vamos a practicar la misma cultura, va a generar la pérdida de la multiculturalidad o de la diversidad cultural. O sea que si todos practicamos la misma cultura, vamos a perder nuestra cultura original o esa cultura que se había practicado durante muchos años y que, pues al ser una pérdida de ese tipo de ideas, pues es un aspecto negativo. Veamos el siguiente mapa que nos habla de la homogenización cultural. Pueden observar con las áreas de color que la café es muy alto y la verde es muy bajo, el grado de homogenización cultural o de igualdad de culturas en los países. Por ejemplo, el café está en Canadá, en Australia y en muchos de los países europeos, que quiere decir que en esos lugares o en esos países la cultura predominante es única, que ya no hay un buen grado o nivel de diversidad cultural, que ahí ya se perdió la multiculturalidad o la diversidad cultural o las culturas originarias han desaparecido. Si vemos México, es color amarillo, es un nivel medio de homogenización, quiere decir que ni la cultura predominante ni las culturas minoritarias son predominantes, hay un término medio, por así decirlo. Y, por ejemplo, el color verde, que es un nivel muy bajo, como en los países africanos que vemos aquí, en algunos de Asia, quiere decir que en ese lugar el nivel de diversidad cultural es muy alto, que hay tantas diferentes culturas que no hay una sola cultura que predomine. Eso en cuanto a la homogenización de la cultura o la igualación de culturas dentro de los países o regiones. Ahora, cuando esa homogenización atraviesa las fronteras de un país a otro, cuando las culturas se empiezan a igualar de país a país o de continente a continente, se le denomina globalización cultural, proceso que consiste en la unificación de costumbres y formas de vida entre grupos humanos de distintos países. Y esto está sucediendo entre países tan lejanos en cuestiones de longitudes como Estados Unidos y Japón, que se está homogenizando la cultura de los dos países, y esto debido al avance de la tecnología en cuestiones de información, el internet, que podemos saber las expresiones culturales de otros países y empezamos a adoptarlas, y eso es un fenómeno a nivel mundial que se está empezando a dar. Es un tema de debate porque da resultado a la pérdida de las culturas originarias, o sea, a la pérdida de la multiculturalidad o de la diversidad cultural. Con la interacción de las culturas, llegamos al concepto de la convivencia intercultural. Retomemos el concepto de diversidad cultural que ya habíamos visto anteriormente, que quiere decir la cohabitación de varias culturas en un territorio o región. A eso se le denomina diversidad cultural, pero vamos a hablar de la interculturalidad. El término de interculturalidad se expresa en la coexistencia de personas de diferentes procedencias culturales en un mismo lugar, donde han aprendido a convivir y a compartir su espacio respetando la religión, la lengua y el origen de los otros. Eso es interculturalidad. Todas las culturas conviviendo y respetándose unas a otras, no nada más saber o ser consciente de que hay otra cultura, sino respetarla, convivir y compartir el espacio con ella. La interculturalidad, a diferencia de la multiculturalidad o la diversidad cultural, se presenta cuando los grupos culturales, aparte de habitar un mismo espacio, se respetan y son empáticos entre sí. Entonces, la interculturalidad implica la aceptación del derecho de existir de otras formas de vida distintas a las propias, así como el reconocimiento de que los que tienen creencias distintas a las nuestras pueden expresarse y llevar a cabo sus fiestas y tradiciones del mismo modo que nosotros podemos hacerlo. Entonces, la diversidad cultural es nada más la coexistencia
de culturas en un mismo lugar. Y la interculturalidad es ir más allá de que solamente estemos en el mismo espacio, sino que interactuemos, nos respetemos y aceptemos el derecho a existir de la otra cultura. ¿Qué es lo que impide la interculturalidad? Pues la pobreza, marginación, desigualdad económica, el genocidio, la violación de los derechos humanos y libertades fundamentales de las personas, la trata de personas, en particular de niños y mujeres, la xenofobia contra inmigrantes, refugiados y solicitantes de asilo, el racismo y discriminación son un ataque a la dignidad de las personas. Estas son las acciones que obstaculizan la convivencia intercultural, como por ejemplo lo que pasa en Estados Unidos, donde hay muchos grupos culturales debido a la historia que tienen de que es un país formado por migrantes. No se presenta el estado de interculturalidad porque se sigue oprimiendo o sigue habiendo cierto rechazo a los grupos minoritarios o hacia los migrantes o refugiados que van hacia ese país. Entonces se pierde la interculturalidad. Sí somos diversamente culturales o multiculturales, pero al no poder interactuar con ellos ni respetarlos, no llegamos al paso de ser interculturales, lo que es muy común en los países multiculturales. Hablando de nuestro país, en la Constitución Política se reconoce que los pueblos indígenas tienen derecho a la autonomía y a la libre determinación respecto a sus formas internas de organización social y política, así como proteger sus elementos culturales. Esto habla de que México, como país diversamente cultural o multicultural, está dando los avances hacia la interculturalidad, que es respetar a las demás culturas que coexisten con la nuestra. Con esto terminaríamos lo que es la explicación del tema. Nos queda nada más realizar la actividad para que pongan a prueba lo que saben o su nivel de comprensión del tema, que consiste en que escriban en los recuadros vacíos de la tabla que se les va a mostrar cómo las normas de convivencia escolar podrían aplicar en las escalas local y nacional. Hay unos ejemplos que se pueden guiar para elaborarla. Esta es la tabla. Vean la columna de normas de convivencia escolar que ya algunos ya la deben de tener hecha con algunas de estas normas similares o parecidas y una columna de escala local y otra de escala nacional. Podemos observar los ejemplos para que se guíen. Por ejemplo, cuidar los útiles escolares y el mobiliario es una regla o norma dentro del salón de clases. Ahora, si esta la quiero utilizar a un nivel nacional, o sea, en todo el país, la cambio y la adecuo y la escribo: cuidar y preservar el patrimonio cultural material del país. De ser una norma o regla del salón, la convertí en una norma a nivel nacional o regla. El otro ejemplo, levantar la mano para pedir turno y hablar, es una regla dentro del salón. Pero si la quiero a nivel local, ahí en mi comunidad, expresar nuestras opiniones mediante las instancias adecuadas, una carta, el voto, un formato, etc. Pasé de una regla del salón de clase a una regla a nivel local o de mi comunidad. Y así como estos ejemplos, hay que hacer las otras normas de convivencia escolar. Les recomiendo que le pongan pausa al video, hagan la tabla en una hoja de cuaderno para que la vayan elaborando. Por lo regular, la recomendación de que le pongan pausa al video para que puedan hacer la actividad, se tomen sus 15-20 minutos y terminen su actividad y después le pongan play al video o le quiten el pause para terminar la explicación. En este caso no es necesario porque al final del video no dejé la respuesta de la actividad, pero sí quisiera que me pusieran en los comentarios del video cómo es que trasladaron sus normas de convivencia escolar a un nivel local o nacional. Envíenmelas o escríbanlas en el comentario del video. Con una o dos que me escriban cómo es que ustedes adquieren una posición de convivencia intercultural. Y con esto estaríamos cerrando la explicación del tema de este video. Con esto terminamos el video de esta semana del tema diversidad cultural e interculturalidad. Recordándoles que es un video de reforzamiento, debe ir de la mano de lo que ya leyeron en su libro de texto o vieron en otra fuente de información que tengan a la mano. También les recuerdo las fechas de entrega de actividades
cada viernes antes de las 12 de la tarde. Con lo que me despido y nos vemos en el próximo video. Cuídense mucho y estamos en contacto.